Mi nombre es Saeb Hosni Bazar, tengo 25 años de edad, vivo en Palestina, en la ciudad de Ramallah. A mí la medicina me gusta desde que yo era niño, que tenía mi plan o quería estudiar medicina porque me gusta ayudar a la gente. En Palestina, para estudiar medicina, uno tiene que sacar un índice casi imposible porque no hay facultades de medicina. Entre Cuba y Palestina existe una buena relación. Cuba nos da la mano para estudiar la medicina. Cuando yo vi que hay oportunidad, aproveché esa beca. Y todo el mundo me dio el apoyo sobre Cuba por el reconocimiento a nivel mundial y por su historia. A mí en Cuba me gusta mucho, uno por la cultura en Cuba y la gente que son muy sociables, que son muy sencillos y ayudan a la otra persona aunque sea extranjero. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Las relaciones allá son un poquito conservadas o cerradas, como uno se dice. Al principio, como aquí, las relaciones son abiertas un poco más que allá. A mí me daba pena cuando una muchacha venía y me saludaba o a veces me daba vergüenza, ¿ves? De verdad, pero ya uno fue poco a poco adaptando. El idioma nos dio un gran trabajo porque es diferente totalmente que nuestro idioma. Y cuando entramos el primer año de medicina, ya uno entraba, sabía algunas palabras y a comunicarse con la gente en la calle. Pero cuando entramos, como para mí, otro mundo, en la medicina, que el profesor comenzaba hablando letras o algunas palabras de medicina que es diferente que lo que nosotros aprendimos. Pero con el tiempo uno fue adaptándose. La primera vez que yo empecé a hacer ayudantía de cirugía, a mí me gusta saturar, ¿ves? Entonces llegó un paciente como por la noche y el médico de la guardia estaba ocupado y me mandó a saturarlo. Cuando ya yo terminé, el paciente fue a agradecerme. Esa es la gran alegría que yo sentí la primera vez por ayudarlo y saturarlo. Cuando llega un paciente que está en un shock o está muriéndose, sacarlo de la muerte, eso es un alivio o una alegría que uno siente que está ayudando o salvando la vida de la gente. Para mí la manera de dar clase en Cuba
es la más efectiva en el mundo porque mezclan la práctica con la teoría, porque nosotros desde el primer año, desde que entramos al otro día, entramos al hospital a familiarizarnos con el hospital, aprender, porque en la teoría hay muchas cosas que uno no ve, entonces eso da un gran confianza para que uno vaya adaptándose a lo que pasa y si viene cualquier accidente o cualquier causa de enfermedades para tratarlo. Cuba es un gran país que a mí me dio más de lo que yo merezco, además de que me dio medicina o aprendí medicina, me dio cómo comportar con la gente en el momento difícil y lejos de mi familia, y me enseñó cómo hacer una persona sensible, humilde, y me enseñó el concepto de familia. Yo doy todo mi apoyo a quien quiere venir a estudiar a Cuba, y si yo puedo ayudarlo en venir aquí, yo lo apoyo y lo ayudo con todo, con todo el amor, porque Cuba te enseña medicina y más te enseña la vida, te enseña cómo comportar. Aquí los cubanos nos trataban como un parte de la familia. A mí me encantaría continuar estudiando en Cuba. Mi sueño es estudiar cirugía cardiovascular. Voy a ver si puedo regresar aquí a estudiar o tener la posibilidad para estudiar.